Les empezamos a grabar. Hoy siendo jueves 24 de octubre de 2024, damos inicio formal al panel deliberativo sobre el mecanismo para la protección de periodistas, que tendremos el honor de escuchar de nuestros expertos que vienen desde Toluca, personas ambas expertas en el tema. Vamos a hacer este pequeño reporte de por cuestión de tiempo. Estamos grabando para el Laboratorio Virtual de Derecho y Desarrollo Sostenible, así como para el aula virtual y la Alianza para la Justicia Cotidiana. Estos materiales quedarán grabados para el canal, para la posteridad y para sus comentarios y retroalimentación. Les pedimos de la manera más atenta que le bajen al volumen de sus dispositivos para poder tener la mayor fluidez. No puedo empezar sin dar el más sentido agradecimiento a nuestros dos ponentes, a nuestros dos invitados, el maestro Miguel Carrillo Telles y a la abogada Pacheco, pero también a nuestros queridos profesores, el maestro Luis Ángel Carrero Telles y el maestro Mario Ortiz. Perdóname, Mario, por favor. Ok, de acuerdo. Para no hacer más largo el procedimiento, vamos a dejar un poquito algunas líneas curriculares porque las personas se presentan con su trabajo, pero yo sí quisiera pedirle al maestro Luis Miguel que nos haga el favor de compartirnos sin ninguna humildad algún logro o alguna cosa de la que se sienta orgulloso, además pues obviamente de alguna publicación y sobre todo que nos cuente un poquito por qué escogió la carrera que escogió para que lo podamos conocer un poquito y sin más dilación iniciamos. Maestro, tienes la palabra, tienes la palestra, bienvenido a tu casa, la Facultad de Derecho. Muchas gracias, doctora, muchas gracias, Oscar, por estar aquí, a todas y a todos ustedes que nos acompañan, a quienes están conectados, también saludos allá en el Zoom. Bueno, en este momento, mi responsabilidad es como coordinador ejecutivo del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México. Yo soy periodista de formación, yo estudié comunicación en la Xochimilco y soy también maestro en Derecho de las Tecnologías de la Información, con una especialización, tesis tenía que ver con los delitos informáticos en contraste con los derechos humanos. Hay muchos delitos, ustedes abogadas y abogados saben, que están vigentes en códigos penales, pero que no tienen una correlación directa con los derechos humanos. Entonces, bueno, pues no si era objeto orgulloso de hacer periodismo en la época que he podido hacerlo de forma intensa, y pues ahora con el reto enorme, que no quiera calificar de orgullo, sino como un reto que debo sacar adelante, que es de defender los derechos humanos, pero algo muy importante, que es de defender a quien defiende. Y bueno, pues esa es básicamente mi trayectoria, periodista que ha estado también en el servicio público, que tiene experiencia en el servicio público, pero también en el periodismo, y que ahora tiene una responsabilidad en una institución que es parte del gobierno del Estado de México, pero que tiene una serie de elementos que ahora podemos conversar de diseño colegiado, a nivel de participación de la sociedad, participación del gremio periodístico en la toma de decisiones, y que hay también, pues, obviamente, el mandato de generar una articulación con diversas instancias de todo el Estado de México, que es algo similar a lo que ocurre en la Administración Federal, y esta articulación la oficina que incluso instancias como la Comisión Ejecutiva de Atención a Derechos Humanos, o instancias que nos brindan Secretaría de la Mujer, o instancias que nos brindan elementos para poder generar protección, prevención y acompañamiento para evitar agresiones, para registrarlas, para evitarlas, pues es lo que básicamente hacemos ahí, y eso es más o menos demasiado hora. Doctora, no sé si quiera que arranquemos o que se presente también. Arrancamos si quieres primero contigo y luego pasamos con la maestra. Ok, vamos a la maestra Priscila dará el funcionamiento de estos mecanismos que también tenemos
convoca esta mañana tarde, ir a la ciudad de Por favor, bájenle algún número. Por favor. Bueno, trataré de ser breve y contar un poco de qué van estas instituciones. Los periodistas y las personas defensoras de los derechos humanos en México y en América Latina han enfrentado en las últimas décadas, al menos desde 1993 hasta la fecha, que es el caso, por ejemplo, de los periodistas, cuando hay un recuento más puntual, no solo de organizaciones civiles o no gubernamentales, sino también de la propia ONU, a través de la UNESCO, desde 1993 a la fecha. En el caso de los periodistas, tiene un recuento la UNESCO, un observatorio de agresiones, que marcan que en todo el mundo, 1.714 asesinatos a personas periodistas. Estamos hablando que eso viene desde 1993. Ahí la importancia de ver cómo se comporta en países como México, porque esas últimas 3 décadas, en esa cifra global, tenemos a México con 173 asesinatos. México registra 163 asesinatos a periodistas de un universo total de 14. Pero ustedes dirán, bueno, y eso es mucho o poco para que lo midamos frente a otros países de la región. Insisto, cifras de la UNESCO, de la ONU, de este observatorio del periodismo. Tenemos que la región latinoamericana, pues por ejemplo, países como Colombia registran 57 asesinatos en el mismo periodo, es decir, de 93 a la fecha. Tenemos a Brasil. Brasil tiene más población que México, por ejemplo, y tiene ciertas similitudes, tiene 54 casos en ese mismo periodo, frente a los 163 de México. Perú, 9 casos. Argentina, Chile, por ejemplo, solamente 2 casos. Venezuela, 5. Los Estados Unidos tienen 9 casos de asesinatos a periodistas en ese periodo. Y esto, pues, evidencia que hay algo que ocurre en ciertas zonas, en ciertas regiones, en el caso concreto de México, donde pues en las últimas 3 décadas se acumularon. O sea, estamos, ¿de dónde venimos? De ahí. Eso también ocurre, esa preocupación ocurre en América Latina en ciertos momentos. Por ejemplo, en Colombia había una problemática fuerte de asesinatos a periodistas a principios de el año 2000. Esa problemática que venían arrastrando desde los 80s y 90s, pues detonó esta creación del primer mecanismo de protección, de una institución, de una instancia dedicada a focalizar sus esfuerzos para proteger específicamente a periodistas. Estas cifras pueden variar en algunos casos según el registro. ¿Por qué? Porque a veces lo que se trata de determinar sistemáticamente en las instancias que se dedican a estos registros es que hay algún indicio de que esté relacionada con la labor, el asesinato de algún periodista. Es decir, no es un asesinato por algo diverso a su actividad, lo cual vuelve más preocupante, porque hablando de derechos humanos, el ejercicio de la libertad de expresión o el ejercicio del derecho a la información, pues si tienes un contexto en donde quienes registran información y difunden información, ejerciendo su libertad de expresión, y quienes ejercen su derecho a la información, al tener acceso a esa información, pues se ve sensiblemente afectado si el entorno no es seguro para poder ejercer esa labor, o si es una actividad con alto riesgo. En el caso del periodismo, pero también tenemos el tema de las personas defensoras de los derechos humanos. Sé que la 2019 registra 167 casos, ellos su registro es del 2000 a la fecha, la ONU 163 del 93 a la fecha. En el caso de periodistas, les doy algunos datos que pueden darnos una idea del comportamiento en nuestro país de este fenómeno. En el caso de periodistas, y ahora vamos a personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente también, que es muy importante. En el estado de Veracruz, por ejemplo, en las últimas décadas, se ha detenido esta última etapa, pero tuvimos un cúmulo de 31 casos de asesinatos a periodistas. El Estado de México, por ejemplo, de donde venimos, que es la entidad con mayor población, el último asesinato a periodistas se registró en 2019 y tiene 4 casos registrados en este mismo conteo de artículo 19, frente a los 31 casos de Veracruz, 17 de Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Oaxaca, 15 casos. Es solo para dar una idea de cómo se comporta el diferenciado. Aquí estamos hablando de asesinatos, que es una agresión fatal, pero hay otro tipo de agresiones y otro tipo de circunstancias. Como se darán cuenta, pues hay una problemática en el tema de personas periodistas, y no estamos hablando solamente de personas periodistas de medios grandes. De hecho, es
frecuente que personas que hacen una labor de difusión en el ámbito local, por ejemplo, que tienen pequeñas páginas de Facebook o que tienen medios locales donde se registran riesgos más elocuentes. Les doy otro dato referente a las personas defensoras, también de este paisaje duro, muchas veces, pero que hay que visibilizar para poder atender con políticas públicas, que estamos en las instituciones, podamos llevar a cabo acciones para poder prevenir, corregir, contener estas problemáticas. Y de ahí surge la necesidad de la creación de los mecanismos. De ahí por ejemplo, personas defensoras de derechos humanos, y me voy a centrar en el medio ambiente, ustedes están muy volcados con el tema del acuerdo Escazú. Tenemos registros, por ejemplo, la organización Global Witness da también una cifra de 2.106 asesinatos en el mundo. Claro, el registro de Global Witness es de 2012 a la fecha, mientras que las otras cifras que les daba de la ONU, un poco más de 1.700 vienen de 1993 a la fecha. ¿Pero qué está pasando? Que se concentra el 85% de esas agresiones a personas defensoras específicas del medio ambiente, de la tierra, los territorios del medio ambiente. El 85% de esos casos se concentran en América Latina, y ahí vemos otro dato que es importante poner sobre la mesa. Por ejemplo, Colombia, entre 2012 y 2023, tiene 461 de esos asesinatos. Si México, en el caso de periodistas, tiene más asesinatos en los periodos recientes, en Colombia tiene mayor número en el caso de personas defensoras del medio ambiente. Luego Brasil, 401 casos. Luego tenemos Honduras, 104. Y luego sigue México también con una cifra alta, mayor a la de los periodistas, 203 casos. En Asia tenemos algunos ejemplos como Tailandia, por poner un ejemplo, con 13 casos. En Sudáfrica hay 6 casos. Europa registra 2, esta organización en España, Francia un caso. ¿Esto de qué nos habla? Por ejemplo, de un contexto. Es muy importante el contexto y los análisis del contexto para entender lo que ocurre. ¿De qué nos habla, por ejemplo, que en Brasil, en Colombia, bueno, la zona de la Amazonía genera una tensión permanente en el tema del medio ambiente? Las zonas que tienen áreas naturales vastas, que personas que defienden la tierra que enfrentan ciertos intereses de grandes corporaciones, a veces con relación con grupos, a veces de los propios gobiernos, políticos, quieren poner un fraccionamiento donde no debe hacer, alguien se levanta y trata de defender ese territorio. Caso Honduras, Santa Casa, es un caso emblemático que conoce muy bien Oscar, la doctora Priscila, y bueno, lamentablemente hay un asesinato de una defensora muy visible del medio ambiente, y ya hay investigaciones, ya hay información respecto a cuáles fueron las razones y quiénes estuvieron involucrados en esta pues terrible circunstancia de asesinar a quien defiende correctamente, justamente, el territorio del medio ambiente. De ahí venimos en América Latina, de ahí vienen los mecanismos. ¿Y qué son los mecanismos entonces? Precisamente son instancias, es un reconocimiento de los estados. Decía yo que el primer ejercicio o institución como mecanismo de protección de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos, reconociéndolos como grupos focalizados que tienen riesgos por el ejercicio de su labor. Es decir, periodistas que son asesinados o agredidos o corren algún riesgo por publicar una información específica. Personas defensoras del medio ambiente, en este caso, en el marco del acuerdo de Escazú, que tienen una agresión directamente vinculada a la defensa de derechos humanos, a la defensa del medio ambiente. Bueno, estos mecanismos surgen como un reconocimiento de los estados, de que se requiere una protección específica para estas personas, para las personas que defienden. Hay en 1998 una declaración de la Organización de las Naciones Unidas, que nosotros lo tomamos mucho, que es esta Declaración de los Defensores de Derechos Humanos, que no tiene otra regla más importante que decir: hay que defender a quien defiende derechos humanos, defender a quien defiende los derechos. Y los periodistas defienden, las personas periodistas quienes ejercen su libertad de expresión, están defendiendo el derecho a la información de otras y de otros. Y están defendiendo derechos humanos, los están ejerciendo. Quien defiende el territorio, lo justo en materia medioambiental, está defendiendo el medio ambiente. ¿Y estos mecanismos cómo funcionan? Básicamente, bueno, decía yo que en Colombia surgió en un entorno de mucha agresión contra el periodismo, pero también de agresiones de personas defensoras de derechos humanos, y buscan articular precisamente instituciones, dar medidas de protección. Los mecanismos no somos una instancia de procuración de justicia, no somos jueces, no somos autoridades de investigación, no somos como las comisiones de derechos humanos
que hacemos una investigación para emitir algún tipo de recomendación y demás. Lo que nosotros hacemos es sí hacer algo de investigación para detectar riesgos, para prevenirlos, los que tenemos registrados, y poder evitar que haya pues un ejercicio del periodismo y de la defensa de derechos humanos, no solo del medio ambiente, estamos hablando de varios derechos humanos. En el caso de nosotros tenemos personas que defienden a personas privadas de la libertad, personas que defienden a víctimas a familiares de víctimas de feminicidio frente a los agresores que siguen atacándolas, que están defendiendo diversas facetas de los derechos humanos. Pero me estaba centrando un poco en el tema del medio ambiente, por ejemplo, el asunto del acuerdo de Escazú. Funcionan en América Latina. En México llegó a nivel federal una figura como la de Colombia del año 2000, llegó hasta 2012 a nivel federal, y hoy hay al menos 24 entidades federativas que tienen algo similar a un mecanismo de protección. Tienen una unidad de protección, algunos son una dirección, es una oficina solamente, otros son mecanismos muy similares al modelo del federal. Lo cuento rápidamente, lo vamos a cómo funcionamos, pero el modelo básicamente es tener una instancia. Por ejemplo, el modelo federal depende de la Secretaría de Gobernación. Hay una instancia que opera el mecanismo, una coordinación ejecutiva en el caso del federal, que es muy parecido a lo que nosotros tenemos en el Estado de México, y esa coordinación ejecutiva tiene una junta de gobierno colegiada, donde hay órganos autónomos, por ejemplo, en el ámbito la base para la fiscalía, y hay participación de la sociedad. Esa junta de gobierno es la máxima autoridad del mecanismo, y las coordinaciones son quienes sacan adelante. ¿Qué hace? Que sea un poquito más claro. Ese riesgo es por el ejercicio de su labor, autoridades de buena fe, es decir, las autoridades no pueden decir, cuando un juicio termine y me diga que el riesgo tiene por el ejercicio de tu labor, te doy protección, porque entonces no somos eficaces. Tenemos que actuar de buena fe. Si una persona llega y dice, ya sé que hoy y darle de inmediato medidas que pueden ser desde integrales, desde atención psicológica oportuna, desde policía que escoltas, en algunos casos graves, en algunos casos muy graves, extracción, llevarse a la persona a otro lado si la situación de riesgo es muy alta, en otros números de emergencia, los famosos botones de pánico, y las más importantes, las de prevención, las preventivas. Si estamos detectando, por ejemplo, que se repite una y otra vez, que se usa indebidamente un delito que está por ahí en el Código Penal para hacer detenciones arbitrarias de periodistas o de personas defensoras de derechos humanos. Hay delitos llamados de leyes de desacato, por ejemplo, que si insultan a la autoridad te pueden poner a disposición y entras a la cárcel. Muchos estados ya las quitaron en el Concierto Internacional de los Derechos Humanos. Eso está considerado violatorio de derechos humanos, pero siguen vigentes en algunas entidades. No digo algunas entidades como la nuestra, pero en algunas entidades siguen vigentes esos delitos. Y ahí la prevención es si el mecanismo detecta eso y está especializado en la defensa y en monitorear el comportamiento de ciertas agresiones, pues obviamente promueve que se deroguen este tipo de instrumentos legales que están generando otro tipo de agresiones. Si el mecanismo detecta oportunamente que, por ejemplo, hay autoridades, policías, que le quitan los celulares o las cámaras a periodistas cuando están grabando, no estamos hablando aquí de agresiones fatales, pero es una agresión que te quiten que estés grabando un periodista y que te quiten la cámara, y bueno, a veces es por falta de capacitación, pues hay que prevenir, hay que capacitar a la policía para decirle, el artículo 30 de abogadas y abogados de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza permite expresamente grabar operativos policiales. No están pidiendo que los periodistas puedan entrar o cortar evidencia y contaminar alguna escena del crimen, pero en una plaza pública grabar un operativo policial es totalmente y esa prevención, detectamos las agresiones y las visibilizamos, es lo mismo que estamos haciendo ahora. Ahora sí, un poco saque ya les dará un poco de detalle. Decía que en otros países tenemos experiencias en Brasil, tenemos experiencias en Honduras, que data de 2015, después de la federal. Brasil es un poco antes de la experiencia de México, unos años antes, que su propio mecanismo de protección. Perú, Guatemala, en fin, Ecuador. Hay varios países de América Latina que tienen modelos de mecanismos de protección, es decir, instancias en donde se trata de darle protección y prevención a agresiones, detección, protección y prevención. Y casi los modelos son tener alguna instancia de
de accionar rápidamente, de poder reaccionar rápido ante una agresión y dar alguna medida urgente, dar una evaluación de los riesgos y poder presentar un plan de protección más amplio, más integral, no solo para las personas periodistas, también para sus familias o para las personas vinculadas o para sus colaboradores o por las personas que están en trabajo. Esa parte hay que detectarla oportunamente. Y una tercera faceta que es la de la prevención. Para poder prevenir hay que visibilizar, hay que hacer informes. Nosotros tenemos informes mensuales de cómo se comportan las agresiones que detectamos en el Estado de México. Hay algunas organizaciones que hacen otro tipo de análisis sobre, por ejemplo, nuestra metodología de registro de agresiones antes de la nueva administración, de este nuevo gobierno en el Estado de México. Pues era, como lo dice la ley, quien te presenta alguna petición de incorporación, pues se va a registrar y ese era el caso que registraba. Pero creemos que no era suficiente. Si ahora detectamos en medios de comunicación, en redes sociales, o el propio Consejo Consultivo que tenemos nos avisa de alguna presunta agresión a un periodista, una persona defensora, nosotros vamos a la persona a explicarle cómo funciona el mecanismo y entonces hay incrementado un poco ese registro, pero también el número de incorporaciones. Tenemos 14 más o menos. El mecanismo surgió en el Estado de México en mayo de 2021. Tenemos 14 personas en toda la historia del mecanismo local, aunque las personas incorporadas al mecanismo federal también son atendidas de forma indirecta, porque todas sus, por ejemplo, gestiones de patrullas, de acompañamientos de policía, lo hace el mecanismo del Estado de México, aunque es una persona beneficiaria. Ahí había 75 personas aproximadamente, y más las 14 del Estado de México directas del mecanismo. Hoy tenemos ya 52 en nuestro mecanismo, es decir, en menos de un año se ha incrementado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo esta política de ir a los casos. Una reflexión sobre el tema del medio ambiente antes de empezar este primer saque, tratando de exponer un panorama general de dónde venimos, qué son nuestros mecanismos de protección, cómo funciona, y me centro en el Acuerdo de Escazú. Primero digo, para hablar de los mecanismos, decía que no son, los mecanismos requieren mucho la articulación con otras instituciones. El mecanismo no suple las funciones de la policía, de las fiscalías, pero sí puede articular acciones tanto con fiscalías como policías para dar esa protección en un momento determinado. No queremos hacer una política securitista, es decir, que las personas tengan una situación invasiva con cámaras en sus casas, con un botón de pánico, con una escolta que les puede tronar lastimar la vida de las personas y su propia actividad, la propia actividad de defensa de derechos humanos o la propia actividad de periodismo si nos llevamos a otro lado, no es su territorio donde hacen esa actividad. Por eso es muy fundamental el tema de la articulación oportuna, que las autoridades reaccionen de manera rápida cuando, por ejemplo, el mecanismo le hace saber a una instancia de seguridad, a una secretaria de seguridad, oye, aquí hay una situación de riesgo que estoy detectando. Esto no significa un juicio, una sentencia, es una situación de riesgo. Si una persona dice, a mí me agredió un policía, no estamos tomando una determinación al darle una medida y avisarle a la policía, oye, esta persona, por favor, que no se acerque a esta otra, o que tengan cuidado porque nos está reportando esto, y entonces no le mandamos la protección de, no sé, si la agresión es de la policía municipal, pues mandamos a policía estatal. Si la agresión está reportada por la policía estatal, pues mandamos a policía municipal, o incluso si es un caso más grave, pues entra a Guardia Nacional en el caso de esta parte que tiene que ver con seguridad. Me centro unas breves líneas para no abundar en este saque, por supuesto vamos a tener una oportunidad, en la parte que tiene que ver con el Acuerdo de Escazú, que como ustedes saben, este es un instrumento internacional. Abogadas y abogados conocen perfectamente que no solo que nuestro artículo primero, sino también el 133 constitucional, ya no solamente nos mandata a todas las autoridades a interpretar todo lo que hagamos, todas nuestras acciones jurídicas y nuestras políticas públicas con el ente de los derechos humanos. Con el principio abogados conocimiento ahí arriba, porque te dijeron algo, no. A las personas. Esa es la interpretación que tenemos. De nada. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos incorporado al mecanismo cuando se hacen los análisis de riesgo, las evaluaciones. Si tenemos duda, optamos siempre por la protección. Si tenemos duda que no es tan grave, que esto no requeriría un despliegue tan fuerte, hay duda, hay que optar por la protección. ¿Por qué? Porque la lógica de los derechos humanos, que está incluso en el mandato de nuestro artículo primero constitucional. Pero los tratados internacionales, como el Acuerdo de Escazú, es un tratado internacional vigente. Data de 2018, se firmó en Costa Rica, originalmente se gestó, que claro, viene de más tiempo. Oscar ha hecho unas exposiciones muy
completas. Eso es un esfuerzo largo por concretar un instrumento y es un instrumento vinculante. Si el acuerdo de Escazú no es una recomendación internacional de buenas prácticas, es un acuerdo vinculante para el Estado mexicano, está firmado por México, ratificado por el Senado, y las instituciones que defendemos a personas defensoras del medio ambiente, que tenemos casos en el Estado de México de este global que decía de estos 52 personas, pues, estamos hablando de 3 de cada 10 casos que damos protección al Estado de México son personas defensoras específicas que tienen agresiones. Eso se repite en otras partes del país. Hay una zona de bosque, hay fraccionadores, hay talamontes, hay una persona que defiende ese bosque para que no se haga el fraccionamiento, genera una incomodidad de nadie y vienen las agresiones. Hay quemas de terrenos extraños. Esas situaciones se han repetido en América Latina y en distintas partes del país, y ahí hay poco de agresión, hay que estar ahí. Entonces, el acuerdo de Escazú, yo voy cerrando un poco con esto, porque el acuerdo de Escazú es muy importante verlo desde la óptica. Tiene, que ustedes deben conocer muy bien, pero es que el acuerdo regional en América Latina, vinculante, decía yo, establece 3 elementos, y yo propongo que empecemos a discutir el cuarto elemento. El primer elemento que tiene el acuerdo de Escazú, todo el paquete de reglas del acuerdo de Escazú, es la transparencia respecto a la información relacionada con el medio ambiente. La población tiene que saber si está contaminado un río, si un herbicida o un plaguicida le genera cáncer o no genera cáncer, si está utilizando o no y en dónde. Y esto no es ni siquiera un debate de si se prohíbe, no se prohíbe, si se puede, no puede cerrar. No, el acceso a la información, conocer lo que está pasando es algo fundamental, la transparencia, vías de transparencia de la información. 2, la participación de la sociedad en la toma de decisiones en materia del medio ambiente. Eso es otro de los principios del acuerdo de Escazú. Y 3, el acceso a la justicia en materia del medio ambiente. ¿Por qué pongo yo uno cuarto? Porque el cuarto radica en el artículo 9 del acuerdo de Escazú y que tiene que ver con defender a quien defiende. La protección y la defensa de las personas defensoras de derechos humanos en materia de medio ambiente es un mandato de este acuerdo también. Y es un mandato tan importante que yo lo pondría en ese cuarto rubro del acuerdo, que muchas veces lo vinculan al acceso a la justicia, sí, vamos, pero decían los mecanismos no, terminan los mecanismos de protección con una sentencia, más terminan con proteger, defender a quien está defendiendo al medio ambiente. Y este artículo 9 del acuerdo de Escazú, muy recientemente, estamos hablando de que en abril de este año, tuvo la discusión, el acuerdo de Escazú tiene un seguimiento internacional de los Estados parte, que tiene su sede en la CEPAL, y que en Santiago de Chile, esta COP3, que se llevó a cabo en abril pasado, el 23 de abril de este año, logró concretar un plan de acción para ese plan de acción tuvo mesas de discusión específicamente sobre los mecanismos de protección y participaron todas las instancias de nuestro país para poder construir la posición de México. 2 instancias tuvimos, ahí estuvimos en Relaciones Exteriores discutiéndolo hace un poco, hace unos meses, y estuvimos en Chile en la aprobación, llevando la defensa de esas posiciones del Estado mexicano y que afortunadamente terminaron en una aprobación en donde obviamente todas las partes colocaron sus posturas para desplegar los trazos generales de este plan de acción que tiene mucho de mandato. La difusión, esto que estamos haciendo, es parte de las conclusiones que se deben llevar a cabo en los países de la región. Esto, hablar de los temas, visibilizarlos. Hay una parte del plan de acción que tiene que ver con la difusión, otra con la generación de conocimiento. El conocimiento, por ejemplo, en materia medioambiental, ¿dónde está contaminado un río? La ciencia puede decirlo, no una ciencia que diga, no, pues porque esta empresa trae un megaproyecto de inversión y mejor digo que aquí todo está bien y que esto no genera... No. Generar un conocimiento que no es necesariamente una sentencia que diga no se va a poder hacer esto u otro, pero va a haber transparencia de la información. Y eso también va a generar un acuerpamiento para las personas que defienden el medio ambiente, que salen a decir esto hace tal daño y hay alguien interesado en callarles. Entonces este plan de acción se aprobó apenas en Chile. Fuimos 2 mecanismos estatales, los fuimos parte de la Mexicana, Veracruz y
Estado de México y el gobierno federal. Y hay en América Latina toda esta preocupación, por eso yo decía que tenemos que empezar a discutir ese cuarto rubro del Acuerdo de Escazú. Y ese cuarto rubro tiene que ver con su artículo 9, que es la defensa de quien defiende. Y los mecanismos para eso estamos. En México, y con esto cierro, no termina todo el país de tener mecanismos de protección locales. Hay retos, hay deficiencias en muchos casos, pero también hay modelos que tienen cosas exitosas. Esos mecanismos locales, tenemos ejemplos como el de Veracruz, por poner un caso, que solamente protege a periodistas, ¿no? Y es un órgano autónomo. Con este mismo modelo que les decía, una reacción rápida, una evaluación de riesgo y medidas de protección. Tenemos Sinaloa, que también es un instituto, un órgano autónomo también. Tenemos el mecanismo del Estado de México, que es una instancia desconcentrada, que somos parte del gobierno, muy similar al mecanismo federal. Nosotros somos parte del gobierno del Estado, pero con un órgano colegiado, su junta de gobierno, donde participa con voz y voto, simétrico, son 4 personas de sociedad civil, 2 periodistas, 2 defensoras, que tienen voz y voto en la junta de gobierno, más la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad, la coordinación ejecutiva a mi cargo y el presidente de nuestra junta de gobierno, que es el consejero jurídico del Estado. Bueno, dicho esto, tenemos modelos, tenemos mecanismos que están en la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, que es el caso de Durango, otros mecanismos que son una dirección, otros mecanismos que somos como nosotros. Lo importante es discutir el tema, generar condiciones de debate y generar una eficacia, porque no basta con tener acuerdo de Escazú, ni basta con tener las reglas, hay que llevarlas a la práctica. No basta con que un mecanismo le mande un oficio a una secretaria de seguridad y le diga, necesitamos que llegue la policía. No, la policía tiene que estar ahí cuando se requiere y de manera oportuna. No basta con que detectemos el riesgo, tenemos que actuar con medidas de prevención para que no. Pero yo con esto cierro este saco de información para que nos amplíe con mayor detalle una experta compañera que es Priscila Pacheco Silva. Sí, un momentito, maestra Priscila. No sé si te das cuenta que los chicos están con las máquinas, están investigando, están buscando documentos y terminando la maestra Pacheco, les voy a pedir que por favor demuestren también a nuestros invitados que aquí hay juventud potente, que sabemos identificar palabras claves, que sabemos aportar datos, que estamos siguiendo la información de manera activa. No nos estamos distrayendo con el teléfono en meme, sino que estamos buscando. Si menciona observatorio, buscamos observatorio. Si menciona el reporte, estamos bajando. Aquí te puedo enseñar lo que está pasando. Y entonces yo creo que es un buen momento de demostrar con palabras claves, con algunos elementos, para que también haya una retroalimentación, que puedan plantear ustedes algún aporte para estos diagnósticos que realiza el mecanismo. Entonces, si a ustedes les parece bien, también, maestra Priscila Pacheco Romero, te agradeceríamos mucho que nos digas algo de tu perfil para ver de dónde te nace esta vocación del tema de los periodistas, lo que tú consideres como un dato biográfico y cuánto tiempo tienes ya trabajando estos temas, porque yo me acuerdo que en pandemia ya habíamos hecho un panel, ¿verdad? Un panel para plantear, y hoy estamos aquí, está lo que se está concretando. Habíamos dicho, vamos a no solo proteger a defender a quien defiende, sino defender a quienes están en mayores situaciones de riesgo, que claro, son los que defienden, los que alzan voz. Vamos a nada más tomar en consideración, para hacer un mini sumario: derecho a la información, derecho a saber, libertad de expresión, tipos de censura, formas de participación. Y sin más, querida maestra, haremos la siguiente dinámica. Te damos unos 10, 15 minutos y luego abrimos la participación también interactiva de los jóvenes, porque esta es una materia importante para analizar el Estado. ¿Qué papel forma esto en cuanto a los indicadores de democracia, o por qué fuera un papel importante en el diseño del Estado o en la arquitectura del Estado? Ahí tienen preguntas. Y otra pregunta, que es más jurídica, ir pensando qué nos interesaría más. Si dientes, leyes con dientes, yo les llamo leyes tiburones, o buenas prácticas. Maestra, tienes la palabra, estás en tu casa, bienvenida. Muchas gracias, muy buena tarde para todos y todas, a quien nos acompaña también vía online. Hoy quiero agradecer a la maestra Graciela y a Oscar el que podamos
concretar esto que venimos platicando desde hace más de 4 años. Y pues bueno, de formación soy licenciada en Derecho, cuento con 2 especialidades, una en periodistas y personas defensoras de derechos humanos y otra en derechos humanos en general, con una maestría en Derecho Parlamentario, en el cual el título de investigación es sobre la libertad de expresión en periodistas por la Autónoma del Estado de México y la Autónoma de Coahuila. Y bueno, pues actualmente me encuentro trabajando aquí en el Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos. Y pues bueno, esta vocación surge de una cuestión personal, de una situación personal, es decir, que en honor a mi padre, porque si no lo menciono es como si no estuviera aquí. Él fue asesinado en 2016, fue el cuarto periodista asesinado en México, y desde entonces he enfocado mi vida a defender a quienes nos convertimos en defensores por una necesidad, por la falta de justicia y por la impunidad que existe en este país. Entonces, enfoqué mi vida profesional y mi vida personal a estos temas, y pues ahora que se abrió la oportunidad de llegar al Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México, lugar en el que me encuentro desplazada, porque hay un desplazamiento interno forzado en México de víctimas directas e indirectas por alguno de los labores que realiza, periodistas, defensores en cualquier tema, mujeres. Entonces, bueno, esto surge y pues de manera profesional he estado luchando, y pues bueno, he llegado incluso a algunas actividades. Hoy en día me encuentro en pláticas con la Organización de Naciones Unidas de la Oficina del Alto Comisionado para hacer llegar una carta al Comité de Derechos Humanos de la ONU para visibilizar de manera internacional el caso. Pero pues eso es un poco de mí. Hoy en día estoy haciendo del lado del Estado aquello que yo quisiera que hubieran hecho por mí hace 9 años. Entonces, vamos a hablar un poco de qué es el mecanismo. No el mecanismo como una acción, no el mecanismo como una forma de proteger algo, sino el mecanismo como una instancia. Bueno, he de iniciar que en septiembre de 2023 el Estado de México crea una nueva ley que deroga la anterior, la Ley de la Administración Pública Estatal. La nueva ley que tenemos es del año pasado, el 14 de septiembre, en el cual se cambia la estructura orgánico-funcional de la administración mexiquense. Entonces, anteriormente el mecanismo, cuando se crea, estaba dentro de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Hoy en día forma parte de la Consejería Jurídica. No solo está el mecanismo, también está la Comisión de Víctimas, la Comisión de Búsqueda. Es decir, se empezaron a formar estos organismos para la atención de derechos humanos, ¿no? Sabemos que en el país hay más de 100,000 desaparecidos, que tenemos víctimas directas e indirectas según las leyes nacionales y las leyes estatales. Y pues bueno, algunos, como nos mencionaba el maestro, forman parte de una estructura orgánica, otros son autónomos y otros están dentro de los ombudsmanes. Entonces, nosotros somos un órgano desconcentrado, adscrito a la Consejería Jurídica, y pues bueno, fuimos creados en el año 2021, decreto que se encuentra en la Gaceta de Gobierno. Y bueno, el mecanismo es esta instancia que protege a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos que sufren una agresión por motivo de su labor. La clave en todo esto es por motivo de su labor, porque hay personas que pueden sufrir una agresión saliendo de aquí del campus, pero no es por su agresión. Y entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues nosotros tenemos un número de emergencia para quienes ejercen la labor dentro del Estado de México. No precisamente tienen que ser avecindados o radicar ahí o ser oriundos del Estado. Mientras estén dentro del Estado y sufran una agresión, pues nosotros promovemos ante instancias la coordinación y la cooperación entre el gobierno federal, el gobierno local y los municipios. Es decir, lo que este mecanismo pretende es que las medidas que se impartan sean obligatorias
para los municipios y para la administración pública. Y a la par, el mecanismo federal tiene firmado con casi todas las entidades federativas un convenio de colaboración o de coordinación en el cual las medidas que ellos imponen, las entidades federativas las pondrán en práctica a través de sus autoridades. Así más o menos funcionamos también nosotros. Entonces nosotros operamos con 4 tipos de medidas: las medidas de prevención, las medidas de protección, las medidas urgentes de protección y las medidas de preventivas. Unas que se encuentran cuando hay riesgo inminente, que se otorgan de manera urgente y inmediata, cuando hay un nivel alto de riesgo y esta situación pudiera poner de manera irreparable, no podamos resarcir, ¿no? O sea, que sea irreparable. Entonces, ahí tenemos nuestra primera unidad. Por ley, nosotros tenemos 3 unidades y una cuarta, que es un área administrativa y de tecnologías de la información. Y nosotros tenemos un fondo. Un fondo, es decir, esos actualmente son 6 millones, en el cual nosotros operamos esas medidas. Entonces, y tenemos 2 figuras: la persona peticionaria y la persona beneficiaria. La persona peticionaria es aquella que se acerca a nosotros para decirnos que se siente en riesgo. Como lo decía el maestro, a nosotros nos basta con que nos digan que se sienten en riesgo para poner en marcha estos análisis. Y tenemos las personas beneficiarias, es decir, las personas beneficiarias son las que ya se incorporaron al mecanismo y cuentan con alguna medida ya en un plan de protección integral. Es decir, la palabra integral también es importante porque no solamente estamos hablando de una cosa, sino que hablamos en temas psicológicos, en temas económicos, en temas de la capacitación, de la profesionalización. Entonces, esta forma integral es la que nosotros protegemos. En otros casos, hablan de una agresión únicamente que sea física. Para nosotros las agresiones se amplían a los diferentes campos, no solamente a una cuestión física. Como un ejemplo de llegar a un hospital y si no te ven sangrando, no te atienden. Nosotros nos basta con que nos diga que se siente el riesgo y que su integridad pudiera estar, puede ya no resarcirse. Entonces, aquí hay conceptos muy importantes en estos análisis, y no solamente en nuestro mecanismo, sino en la mayoría de las instituciones que protegemos a quien protege o protegemos al periodismo. Es decir, aquí hablamos del derecho de la libertad de expresión, porque hay defensores que son agredidos y no precisamente es porque protejan el medio ambiente, es porque se manifestaron de que el Estado no está protegiendo. Entonces, bueno, en esta situación hay 3 conceptos, mencionaba yo. Una cosa es el riesgo. El riesgo se mide en alto, medio o bajo, con una metodología. Y tenemos también es la situación de riesgo. Y también tenemos algo que se llama el análisis de contexto. Es decir, debemos de saber qué está pasando en ese lugar. Y enfocándonos al medio ambiente, si ustedes pueden ver dónde están las agresiones, se pueden dar cuenta que hay otro tipo de elementos como inmobiliarias, tala de árboles, incendios que se cree posiblemente son provocados, la falta de agua, la gentrificación. Entonces hay otros elementos. Ese es el contexto. No solamente es la agresión, que yo les decía que puede ser en cualquier ámbito, psicológica, por sus elementos de trabajo, económicas, sino que hay que hacer esto. ¿Y cuál puede ser el riesgo? Es decir, lo quiero un poco ejemplificar. El riesgo puede ser que yo cuando salga de aquí me asalten, espero que eso no suceda. Pero entonces, ¿cuál es la situación en la que yo me voy a encontrar de riesgo? Todos estamos en el mismo riesgo de que nos pueda pasar. Pero, ¿cuándo se incrementa esa situación? Hay que diferenciar si fue un robo simple o fue una advertencia. Y para esto tiene que ver esta metodología y saber el contexto en el que tú estás. Entonces, no es lo mismo que una persona hoy me siga para tal vez jalarme la bolsa, a que una persona me siga como amedrentamiento. Entonces, todo esto lo tenemos que diferenciar. ¿Y cómo lo diferenciamos?
con una metodología que tiene nuestra unidad 1, nuestra unidad 2, para saber cómo podemos protegerlo. Decíamos, podemos dar diferentes tipos de medidas, acompañamiento, un número de emergencia, infraestructura, y yo esto le llamo de manera muy personal la jaula porque yo vivo sí, pues un lugar que está protegido por el mecanismo federal, donde tengo una infraestructura que parece una jaula, o cámaras de seguridad. ¿Y qué pasa con esto? La pregunta es, ¿sirven? ¿Esas medidas sirven? ¿Me van a disminuir el riesgo? ¿Va a aumentar? Entonces, está comprobado, y hay algunos artículos que dice que no precisamente es que inhiba que la situación de riesgo cambie, sino que puede inhibir algunas situaciones. Si a lo mejor el botón de pánico, que debería tardar 5 segundos en accionarse y está tardando 2 minutos, pues ahí hay una problemática, ¿no? ¿Pero qué sirve accionarlo? Pues que de tu ubicación y sepan si estás bien o estás mal, ¿no? ¿Qué pasa con las cámaras de videovigilancia que se le dan a los beneficiarios? ¿Qué inhiben? Que tú puedas ver quién está fuera de tu casa, quién estuvo vigilándote. Entonces, bueno, este tipo de medidas van entrando en los contextos y en las revaluaciones, porque las medidas que otorgan los mecanismos, no solo el del Estado de México, sino la mayoría de ellos, o los institutos, son revaluables. Es decir, hay que ver lo que pasó en una periodicidad. Es decir, si yo te lo doy por 6 meses o por un año, necesito saber durante ese año qué es lo que te ha pasado. Me siguieron, me mandaron una carta amenazante, me tiraron mi sitio web, a lo mejor si yo estoy protegiendo el bosque fueron a talarlos, me dejaron son casos reales, me dejaron algún animal muerto, me robaron mis animales. Entonces, todo esto, estas situaciones se van analizando y decir, ¿fue un robo de una vaca o fue una advertencia porque la vaca apareció muerta? ¿No? Entonces, vamos analizando. ¿Y qué es lo que necesitamos en los mecanismos? Bueno, pues, personal capacitado en derechos humanos, porque tenemos que tener sensibilidad. Y recordemos que estos temas parten de la dignidad humana, ¿no? Es decir, proteger a una persona y obviamente garantizar que ellos puedan seguir de manera libre expresando sus inconformidades. Entonces, si nosotros no partimos de esa sensibilidad con una víctima, porque después las defensoras y defensores se convierten en víctimas por este tipo de agresiones. Y bueno, vamos partiendo también de que tenemos que procesar información de una temporalidad, y nos sirve mucho que los beneficiarios o las personas peticionarias nos hagan llegar sus inquietudes. ¿Por qué? Porque está comprobado que quienes sufren una agresión no confían en las autoridades. Entonces nosotros, a partir del mecanismo, desde que nos encontramos este año, hemos hecho campañas. El Estado de México tiene 125 municipios, ¿no? De extremo a extremo. Para ir tal vez a la zona de los volcanes tenemos que cruzar toda la Ciudad de México. Entonces, tener esta reacción rápida implica también monitoreo en redes. Campañas en las cuales nosotros les hemos dicho a las defensorías municipales, los cuales tenemos con ellos contacto para que sean replicadores de la información, de decirles, este es el número del mecanismo. Y también atendemos a quienes nos llaman teniendo alguna duda o algún comentario de, oye, tengo este problema, pero no es por mi labor, ¿qué hago? También los asesoramos, los canalizamos al área que corresponde. Pero tenemos la política de, ante la duda, la protección. Porque si surge una cuestión de riesgo inminente, ¿cómo vamos a determinar en 2 horas si es o no por su labor? Entonces, entre lo que determinamos eso, hacemos acciones para prevenir, porque todas y todos tenemos derecho a que el Estado nos proteja. Entonces, teniendo esa facultad. Entonces, yo les decía que tenemos diferentes herramientas. Entre ellas, utilizamos también el enfoque diferencial y especializado, porque no es lo mismo tratar con defensoras de búsqueda de personas como tal vez mujeres que se han convertido en defensoras
por cuestiones de privación de la libertad, o defensores del medio ambiente que están protegiendo no solo un bosque, también su patrimonio cultural. Es decir, hablamos de los pueblos originarios. Ustedes se dan cuenta dónde están las agresiones, y lo pueden buscar en las estadísticas que ha referido el maestro. Se pueden dar cuenta que es donde hay pueblos originarios, donde hay patrimonio cultural. Entonces, no solamente estamos luchando, o las personas defensoras no solo están luchando por nada, por el agua, ¿verdad? Sino que también están luchando contra diferentes poderes que les quieren quitar sus raíces. Dicen por ahí que somos hijos de la madre. Entonces, todos estos generan pues a veces la impunidad es generada por las violencias claramente físicas, psicológicas, amenazas, hostigamiento, pero también cuando existe intereses de corrupción, o cuando el Estado no tiene un mecanismo, es decir, una herramienta para protegerlos. Entonces, ¿qué herramientas tiene el mecanismo del Estado de México? Pues el personal que se está capacitando, la reacción rápida, el que nos puedan llamar por cualquier medio. Es decir, si yo me entero en este momento de una agresión, yo puedo reportárselo a mi coordinador y a su vez enviarlo a la unidad que tiene que analizarlo. No necesitamos que haya pasado la situación, pero si la detectamos, en ese momento empezamos a investigar el número o el nombre de las personas, el medio, en qué región están. Y también quiero decir que las medidas que tenemos se pueden hacer extensivas, no solo a quien sufrió la agresión, sino también a colaboradores o familia directa, dependiendo su necesidad y el lugar donde se encuentren. Entonces también vemos la parte del género, es decir, vemos la parte del género, también vemos temas de la legislación, estamos promoviendo, porque una de las atribuciones del mecanismo es también promover reformas a leyes o reglamentos que vayan en contra de la protección de los derechos humanos. Entonces, como decíamos, se integra por 8 personas quienes votan cada mes los planes de protección integral, y nosotros también le damos un resumen a nuestra Junta de Gobierno de lo que hacemos durante este mes. Hacemos capacitaciones, hemos capacitado a más de 1,300 servidores públicos en el Estado, cosa que no se había realizado. ¿Y qué les decimos? Pues quiénes somos, cómo estamos conformados, en qué números nos pueden encontrar. Y hoy en día el mecanismo ya no está centralizado en la capital mexiquense. Hoy en día el mecanismo está saliendo a los diferentes municipios a dar una charla sobre libertad de expresión, las funciones del mecanismo, y está realizando su sesión ordinaria, porque tenemos que hacer una sesión ordinaria mensual para dar a conocer y hacernos llegar. ¿Y de qué nos ha servido esto? Que la gente, defensores y periodistas, se nos acerquen para brindarles asesoría, y esta asesoría es decir, mencionaba una cifra el maestro de que había 14 personas cuando llegamos, ¿no? Entre el que empezó a operar el mecanismo y en los últimos 2 años. Pero las agresiones siempre han estado ahí. ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros les hemos informado que estamos aquí, que somos personas capacitadas y que podemos ayudarles. Es decir, que las personas que ejercen la libertad de expresión en defensa de algún derecho, o el periodismo, y sobre todo el periodismo local, es aquel que está siendo agredido, sepan que tienen una institución en quien confiar. Y aquellas personas peticionarias que nos dicen no quiero incorporar al mecanismo, de todas formas les dejamos el número de emergencia por si en algún momento lo necesitan. ¿Y cómo hacemos también esto? Esto también lo hacemos a través de un consejo consultivo que está formado por personas que protegen, que ejercen el periodismo, que protegen algún derecho. Es decir, la sociedad civil está también dentro del mecanismo, y eso también nos ayuda a hacer redes. Es importante hacer redes como la que tenemos hoy en día, que es la Red PRO, que es la red de mecanismos, la primera red de mecanismos en el país, en el cual, a través de la declaración de Culiacán, que se encuentra publicada en el diario, en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, y que se firmó
la conmemoración del asesinato de nuestro compañero periodista Javier Valdés en Sinaloa, pues se llama la Declaración de Culiacán, en el cual nosotros, a partir del Estado de México, propusimos que los mecanismos se unan para dos cosas: homologar metodologías, porque les decía, el riesgo lo entendemos diferente, quizá homologar medidas, y en caso de que una persona sea agredida en otro lugar, nosotros podamos apoyar en caso de que sea o exista la necesidad de una extracción. Todos sabemos el contexto que hay en Sinaloa en este momento, entonces si nos requirieran para trasladarlo a otro lugar, nosotros podríamos hacer ese vínculo. También para eso sirven los convenios que se hacen entre las entidades o entre las instancias públicas, incluso privadas. Y pues bueno, así es más o menos cómo funciona el mecanismo del Estado de México. Hoy en día tenemos 5 convenios firmados, uno el día miércoles, en el cual con la Universidad Autónoma del Estado de México hemos hecho esta colaboración para tener acciones de algo que es muy importante: tener investigación, tener numeralia, tener estadística, de dónde estamos y hacia dónde vamos, y para qué nos va a servir esto: para generar políticas públicas en defensa de la libertad de expresión y periodistas. Y creo que vamos a tomar esta propuesta de la doctora para poder firmar también con esta universidad y podamos generar porque el día de mañana ustedes pueden convertir en defensores de derechos humanos, incluso si quieren hacer periodismo o ejercer la libertad desde la academia, poder hacerlo sin censura, porque, pues bueno, una agresión, como puede ser la censura, para el día de mañana se puede convertir en una cuestión de violación a derechos humanos, y ya, bueno, estaríamos en otro ámbito. Finalmente, ya casi cerrando, tenemos 2 tipos de procedimientos: un ordinario, pues es decir, cuando la situación de riesgo es baja, y un extraordinario, cuando la situación de riesgo es alta. Y también, pues ya se había platicado de las medidas, lo de los vínculos interinstitucionales, y ahora es importante, ya decía el maestro, que 3 de cada 10 defensores del medio ambiente son agredidos. Actualmente, y hasta el día de ayer, nosotros tenemos 52 personas beneficiarias, pero no todas son personas defensoras del medio ambiente, sino tienen alguna situación de riesgo por su labor. Lo que sí tenemos son 19 personas dentro de este mecanismo, de las cuales 7 son mujeres y 6 son hombres, de las cuales, de estos 19, 9 integran 2 colectivos: un colectivo de 7 personas y un colectivo de 2. Entonces, es decir, tenemos 19 personas. ¿Y qué zonas son las que tenemos, donde tenemos estas agresiones? Según nuestro mapeo, tenemos en las zonas del centro, es decir, la capital mexiquense, Naucalpan, Quilotzingo, Tlalmanalco y Nicolás Romero. Ahí, personas defensoras del medio ambiente han sufrido amenazas, extorsiones, daño a bienes, hostigamiento, intimidación, violencia digital, porque incluso también existe la violencia digital cuando te mandan un mensaje, cuando ya buscaron a todo tu círculo social y los están amedrentando para que tú dejes de hacer esta labor física Al fondo, en enfrente acoso. Entonces, de vinculación. Ay. ha optado por hacer acompañamientos a las personas beneficiarias cuando presentan una denuncia. Los abogados de las unidades acuden, pues si las personas no conocen el término, pues se necesita un intérprete solicitarlo, y de la mano con las demás unidades de la Consejería Jurídica, las direcciones y la Defensoría Pública, pues estamos armando este proyecto llamado Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas, que, pues bueno, se reitera no solo a la orden de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, sino también desde la academia poder hacer un cambio. Es decir, nosotros tenemos esas cifras aquí en el Estado de México: 19 personas con las que tenemos el total compromiso de salvaguardarlas, y sabemos que hay cuestiones irreparables.
pero el hecho que esas personas se sientan acompañadas hace la diferencia a burocratizar un trámite que te puede estar revictimizando. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es no revictimizar y dar a conocer quiénes somos, qué hacemos y la convicción que tenemos de cambiar estas situaciones. Y pues hasta aquí ya dejaría mi ponencia respecto de qué hace el mecanismo, qué estamos haciendo y pues un poco de la estadística que tenemos. Y sobre el medio ambiente, pues el maestro es más experto que yo, pero esa es la importancia de tener una metodología y tener estos cuadros comparativos, porque lo que sucede en el Estado de México, sucede en la Ciudad de México, sucede en Guerrero y sucede en Sinaloa. Por eso la importancia de conocer los contextos donde se están dando las agresiones. Lo ideal es que no existiéramos, pero hoy que estamos aquí creo que podemos hacer la diferencia. Muchísimas gracias. Hay un teórico que hace mucho tiempo ha hablado de la clasificación de los objetivos de apellido Bloom y vamos siguiendo con los dos ponentes verbos, ¿no? Registrar, analizar, mapear, sectorizar, visibilizar, reaccionar, documentar. Son una cantidad de acciones, los verbos son verbos de acción y vemos también numerosos modelos, como nos planteó el maestro Carrero, de arquitectura estatal, cuántas funciones, cuántos órganos. Entonces, vamos a seguir los siguientes minutos, la siguiente dinámica. Si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, algo que les haya llamado la atención, preguntas directas o expresas a los ponentes o quisieran destacar algún aspecto. Y lo que sí es que quisiéramos pedirles como un pequeñísimo reporte como de dónde ubicamos todo esto que nos están contando en la función del Estado. Ya el maestro nos dice, tenemos estos avances, la maestra nos dice documentos, acciones, programas, protocolos, y cuál podríamos recordar nosotros como desafíos. A ver si encontramos también la parte de desafíos. Yo pondría, en primer lugar, el tema de la construcción de la confianza con la ciudadanía, porque ya dice el dicho que la burra no era arisca, ¿verdad? Entonces creo que uno de los desafíos, pues ya sabemos, también la parte del presupuesto que nunca alcanza, pero a ver si podemos pensar en esto de los desafíos, pensarlo en positivo, en negativo, avances, vemos muchos, vemos esfuerzos coordinados, multidisciplinarios, protocolos, metodologías, y no sé si quisieran ustedes, alguien tomar la palabra, referir alguna situación, algún caso, a lo mejor que estén investigando ahorita, que estén buscando, algo que les haya llamado la atención, a lo mejor una niña, un niño que quieran participar. Sí, por favor. ¿Tu nombre, hijo? Mariano, Sí, Mariano, por favor. algo que me gustó, bueno, que quisiera enfatizar es, como dijo la maestra, la política de ante la duda la protección, porque como menciona, lo que se busca con esto es dejar de burocratizar el trámite y dejar de revictimizar a los periodistas o a los defensores de derechos humanos. Bueno, incluso yo no conocía esta parte de que los defensores de derechos humanos son atacados igual o hasta más que los policías en algunos sectores, como mencionó el maestro, y que en la parte de Colombia es donde más, no, sí, en Veracruz existen defensores de los derechos que son atacados, y pues esta parte me parece muy buena porque el mecanismo se enfoca, como dice usted también, doctora, en reconstruir la confianza hacia los sectores y al estar colaborando con las autoridades y ver con las autoridades federales y municipales, ver cómo esa colaboración para que al final se sientan protegidos todos los periodistas y defensores, pues me parece algo muy bueno porque siempre se ha visto, ¿no?, el tema del ataque a los periodistas, y pues esto es una herramienta que me parece muy buena, y ver que las acciones están dando resultados y la colaboración que existe, pues me parece algo importante de enfatizar de lo que están diciendo. Muchas gracias, Emiliano. A ver si alguien quiere compartir alguna línea del tiempo que demuestre su concentración, alguna línea del tiempo, cuando nace esto, o algunos de los saltitos, a ver si alguien tiene por ahí una escucha activa, ¿verdad? Que es lo único que nos permite avanzar en la universidad, no estar pasivos a ver qué nos cae, sino ir viendo pues estas líneas del tiempo, algunas frases,
¿Alguien más? ¿Alguna niña para tener equidad de género? Bueno, vamos a pedirles a los dos ponentes, por favor, que nos ayuden en esta metodología deliberativa que tenemos para también ayudarles a los estudiantes e invitarlos. Si les parece, le damos al maestro Óscar Rafael Hernández Meneses 3 minutitos para que él resuma o nos dé su punto de vista como relator, comentarista, y cerramos en el mismo orden de participación, con 3 minutos cada quien, mientras vemos si ellos quieren pasarnos alguna pregunta o alguien más se anima. Sí, por favor. Sí, yo quisiera hacerles una pregunta, sobre todo para animar aquí a las y los estudiantes de Derecho. Bueno, ¿qué necesidades tienen ustedes como mecanismo de abogados o abogadas y qué tendrían que especializarse? Sobre todo el maestro Oscar, que es licenciado en Derecho del Medio Ambiente, ¿qué se necesita para que el acuerdo de Escazú pues tenga efecto y cuáles serían las labores de las abogadas y los abogados pues en esta situación del acuerdo? Y sí me gustaría que también el maestro pudiera explicar qué se hizo en Chile, de qué trataba esta actividad que fue a realizar, cuáles eran las finalidades. Y a la maestra Priscila, ella como abogada, sí me gustaría que compartiera con la su experiencia como abogada en defensa de las personas defensoras del medio ambiente, ¿no? Porque bueno, es abogada, pero también defiende a quien defiende, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido su labor y la importancia como abogadas y abogados de hacer este trabajo? Entonces, Bueno, participar, estoy cerrando. pues, trataré de ser breve, pero el mecanismo tiene mucha necesidad de una perspectiva jurídica. Tenemos una muy buena abogada, aquí pero necesitamos más abogadas y abogados. Y abogadas y abogados lo hacen, ¿no? Tenemos un grupo de abogadas y abogados importante para también tener la vocación de atención a víctimas, y no queremos poner en riesgo al personal también de los mecanismos, pero el personal de los mecanismos trabaja en campo muy parecido al tema de las personas defensoras de derechos humanos. Es decir, estamos hablando de abogadas y abogados que tengan la sensibilidad de poder estar en una audiencia, en un territorio complicado, acompañando a las víctimas, de entrar a los juzgados, en donde a veces hay las personas que son contrarias a los denunciantes que están afuera, y tener la sensibilidad a veces de recibir pues unas reacciones, porque las víctimas o las personas que están en riesgo pues ganando su confianza es un tema también importante. Es decir, necesitamos perfiles vinculados a derechos humanos, no solamente. Y tenemos otra parte, hace un gran esfuerzo el mecanismo, el personal que está en el mecanismo por desplegar y atender a una cantidad muy importante de personas permanentemente, pero también necesitamos construir instrumentos jurídicos. El mecanismo de protección ya está implementando el acuerdo de Escazú como en sus instrumentos jurídicos, es decir, cuando se aprueban estas medidas de protección, nosotros tenemos ya un plan de protección que tiene sus antecedentes, sus considerandos, sus puntos resolutivos, y eso se debate en una junta de gobierno. O sea, yo no estoy de acuerdo con la medida tal, con el punto tal, y demás, se puede votar a través de un colegiado, y es un documento que tiene que tener esa solidez jurídica y tener una motivación, ustedes abogados, una fundamentación y una motivación que en este momento, en el caso de defensa del medio ambiente, ya nuestro mecanismo incorpora el acuerdo de Escazú. ¿Es una cosa enunciativa? No. Es una cosa que genera un precedente jurídico, incluso para eventuales recursos de inconformidad contra el propio mecanismo, recursos ante otras instancias del concierto internacional, y ir normalizando que esto es una norma que se debe de aplicar. No es un esfuerzo solamente. Ahora en Chile, brevemente, bueno, en Chile en abril se llevó a cabo la conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú obviamente es un tratado internacional, pero tiene una instancia de seguimiento. La Comisión Económica, digamos, la CEPAL, como tal, algunas personas dicen, bueno, ¿por qué está ahí, no en otra área? Bueno, ha sido la instancia de las Naciones Unidas que ha jalado
el acuerdo de Escazú, y que tiene nada más, ya habrá tiempo para reflexionar, porque tiene toda esta discusión es que los países en desarrollo, en América Latina hay muchos problemas de agresiones a personas defensoras del medio ambiente. No es un tema solamente de países en desarrollo, es también un tema de las prácticas de países desarrollados que, pues, si les prohíben utilizar un plaguicida en su país, pues dicen, voy a invertir un país en desarrollo y ahí sí me dejan usarlo y si no hay alguna presión. Es decir, hay una discusión de corresponsabilidad, no es un tema de ya que tengamos mejor crecimiento económico va. ¿Y qué hizo Chile? Bueno, aprobar un plan de acción, porque el Acuerdo de Escazú, como la Constitución, como las leyes, como cualquier instrumento jurídico, requiere ir bajando. Ustedes, abogados, dicen los qué. La Constitución nos dice esos grandes qué, las leyes nos dicen los cómo, y los más cómo nos dicen los reglamentos, y para eso es este plan de acción. Este plan de acción, pues, se aprobó, está en debate, trae 4 ejes, ¿no? Que son generación de conocimiento, reconocimiento a las personas que defienden el medio ambiente, a las personas que han perdido la vida en materia de medio ambiente defendiendo el periodismo, por ejemplo, fortalecimiento de capacidades, implementación nacional y cooperación de las instancias que defienden a quien defiende, porque son los mecanismos, y el seguimiento y revisión del propio plan de acción, es decir, no dejarlo ahí pues ahí son buenas prácticas, ¿no? Eso se aprobó en Chile, y esto estuvieron de acuerdo con varios elementos, todos los países, por lo tanto ya es parte del seguimiento de cómo se interpreta que se debe aplicar esta norma vinculante. Necesitamos abogadas y abogados con perfil de derechos humanos, sí. Necesitamos apoyo de las instituciones públicas, porque las abogadas y los abogados y las personas defensoras también tienen que tener protección, porque también acudimos a lugares complejos, apoyar a las personas, y por lo tanto es un concierto de articulación de autoridades. Entonces yo agradezco mucho a las personas abogadas que trabajan con el mecanismo, a que ahora mismo, en este momento, están personas de nuestro mecanismo atendiendo a personas beneficiarias en una situación de riesgo. En este momento, ahora que estamos aquí platicando, que están reportando, les agradezco mucho a esas abogadas y abogados que van a los lugares, incluso a veces cuando no llega otro tipo de autoridades que deberían de estar ahí. Y bueno, necesitamos esa vocación, esa tolerancia, esos perfiles, y claro, necesitamos muchas abogadas y abogados y mucho debate de estos instrumentos vinculantes para hacerlos valer. El derecho no solamente se hace en el gabinete, se hace también en el campo, y si vas al campo necesitas no descuidar el gabinete, porque si el acuerdo jurídico no es sólido, podemos perder esas protecciones, esa fuerza. Creo que con eso trato de hacer ese panorama. Si les parece, cerramos con 2 minutitos de atención en donde también nosotros podamos aportarles a lo mejor alguna reflexión. Cerrará el maestro Oscar con 2 minutitos planteando un caso del Laboratorio de Derecho y Desarrollo Sostenible, y pues con eso nos damos un fuertísimo aplauso, y si nos permiten hacemos rápido una selfie para que también salga el grupo y terminamos para que se puedan retirar. Miren, las intervenciones fueron magníficas, con muchos datos, muchas cifras. Hacer una relatoría llegaría más tiempo que 2 minutos. Pero les quiero nada más exponer un caso de cómo en cierto momento